Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. En esta hora damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar aquí siempre delante de ustedes para poder así presentar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición la que Dios nos permite el estar aquí y poder compartir de sus enseñanzas. Para no tomar mucho tiempo, hermanos, vamos a pasar de una sola vez a las Escrituras y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Romanos, una de las epístolas del apóstol San Pablo. En el libro de Romanos vamos a buscar el capítulo número 8 y vamos a leer del versículo 1 en adelante, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. En esta porción que hemos leído de la palabra del Señor, hermanos, el apóstol San Pablo nos va a hablar acerca de la liberación, de la libertad que tenemos todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la gracia del Señor. Y en esta oportunidad Él nos va a hablar acerca de la libertad que tenemos, de esa condenación que vino sobre el mundo después del pecado que se cometió allá en el huerto del Edén. Si usted recuerda, el Señor había dejado allí a Adán y a Eva, y Él les había dicho que de todo árbol comiesen, pero que del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comieran. Esa fue una de las, diríamos, normas o reglas que el Señor le puso a Adán en ese momento, para que ellos no hicieran eso. Sin embargo, ellos desobedecieron esa orden del Señor, y a causa de eso, hermano, vino ahora la condenación para todos los hombres. Toda la raza humana pasó a condenación. Y por esa razón este pasaje nos va a señalar cómo nosotros ahora, que tenemos el conocimiento del Señor, que tenemos la palabra de Dios ahora en nuestro corazón, hemos venido a ser libertados de eso, de esa condenación que en ese momento Dios determinó para todos aquellos que desobedecieran su palabra. Y el apóstol San Pablo nos enseña también otra verdad aquí, que muchas veces muchos se enredan en esto al pensar que aún están bajo condenación o bajo maldición. Pero aquí nos va a enseñar que todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo hemos pasado de esta esclavitud del pecado y de condenación a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Por eso es que aquí dice el apóstol San Pablo: ahora pues, dice en su versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Es lo que le estaba hablando ahorita. No hay ninguna condenación, hermano, para todos aquellos que le hemos aceptado al Señor, que hemos recibido el perdón por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Todos nosotros que venimos y le hemos creído al Señor, dice la palabra aquí, no hay ninguna condenación. Ahora somos libres. Pero sí hay una condición, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la única diferencia entre aquellos cristianos que viven una vida de satisfacción en Dios y aquellos cristianos que aún estando en los caminos de Él, viven una vida de insatisfacción. Porque no han ellos dejado la forma de vivencia del viejo hombre. Todavía ellos viven en las cosas de la carne. Para ellos sí. Si no andan, dice aquí su palabra, conforme al Espíritu y andan de acuerdo a lo que la carne les llama, les alienta a hacer, para estos cristianos sí hay una condenación. Pero para los que vivimos, dice, y que vivimos en el Espíritu, agradando al Señor y no nos deleites de nosotros, para nosotros no hay ninguna condenación. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que si usted anda de acuerdo al Espíritu de Dios, como Él lo guía, como Él le hace vivir en santidad, en comunión, en sumisión al Señor, usted, hermano, entonces está libre de condenación. Libre totalmente. Porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra ley ahora es Cristo. Si Cristo mora en su vida, hermano, si Él es el Señor de su corazón, entonces usted es libre de toda condenación. Porque es el espíritu de la ley de Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros es la ley de Cristo Jesús en nosotros. Esa es la que lo hace sentir a usted libre de toda condenación. Y obrar y actuar confiando en fe de que Dios está con usted en todo momento, en todo tiempo y en todas circunstancias. Mas no aquellos que aún viven en la carne. Por eso el Señor, cuando nos habló allá en el pasaje de Mateo capítulo 13, hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña, Él allí menciona esto también, hermano. ¿Cómo es que los hijos del reino son contaminados con la cizaña? Muchas veces dice que cuando nosotros nos descuidamos, más que todo, hermano, cuando nosotros dejamos de servirle al Señor, cuando nosotros dejamos de depender de Dios, de su búsqueda, de esa entrega al Señor, es cuando Satanás, que es el enemigo del Señor y el enemigo de nosotros, Él dice que es el que llega y siembra cizaña en nuestro corazón. Por eso dice que el Señor, Él sembró buena semilla en ese campo, dice. Y la buena semilla Él la siembra en nuestro corazón. El campo somos nosotros, es el mundo. Allí nos alcanzó el Señor, pero dice que cuando durmieron los labradores, dice que vino el enemigo y implantó cizaña en el terreno. Es allí, hermano, la diferencia del cristiano que vive en el Espíritu y el cristiano que vive en la carne. Y aquí lo dice el apóstol San Pablo, que el Señor, el Espíritu de vida de Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros los que hemos creído en el Señor y andamos de acuerdo a su voluntad, hemos pasado de muerte a vida. Él nos ha librado de la muerte y nos ha librado del pecado. Por eso que el pecado en el Hijo de Dios ya no se enseñorea. Usted puede pecar. No le voy a decir con esto que usted no va a pecar. Todos pecamos. Todos nos resbalamos en más de alguna ocasión. Pero ya el pecado no se enseñorea en su vida. Esa es la diferencia del verdadero cristiano. El cristiano que vive en el pecado y le gusta y lo practica, ese no es de Dios. Y el otro día se lo dije también. Aquel que practica, que es practicante del pecado, dice que no tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo usted en su vida, usted no tiene a Cristo en su corazón. No lo tiene. Por eso aquí el apóstol Pablo lo dice bien claro, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil,
por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley, hermano, vino para señalarnos. La ley es santa, hermano. La ley es santa. La ley no es algo que nosotros ahora podemos decir, no, eso fue del pasado. La ley no, la ley nos llevó a Cristo. Fue el ayo que Dios usó para que nos diéramos cuenta qué tan pecadores éramos. Esa fue la ley. La ley, pero no podía hacer nada en nosotros porque nosotros vivíamos en la carne. El Espíritu Santo en esos tiempos no vivía en nosotros, hermano. Solamente teníamos los 10 mandamientos y la ley de Moisés que se conoció, pero ninguno podía vivirla. Por eso Israel no pudo. Israel, por más que quisieron, ellos siempre desobedecieron al Señor. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la ley de Cristo, de la libertad que Él ahora nos ha dado, no moraba en ningún israelita. Y así es como tampoco mora en nosotros. Cuando nosotros no lo tenemos, es cuando a nosotros se nos hace bien difícil el evangelio. Y nosotros decimos que difícil es. ¿Cómo cuesta ser cristiano? Pero la verdad, hermano, que ser cristiano es lo más maravilloso, hermano. Es lo más hermoso cuando vivimos en el Espíritu. Porque el Señor lo dijo bien claro. Mi yugo es fácil, dijo, y mi carga es ligera. Pero Él lo hace, hermano, cuando nosotros lo dice, porque el que le va a creer y el que va a vivir de acuerdo a su voluntad, va a vivir en la dependencia de lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Por muy difíciles circunstancias, por muchos problemas que tengamos, sabemos que es Dios el que está de por medio en todo. Y es ahí donde la carga se hace ligera. Porque confiamos en el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que la ley fue enviada para eso. Pero como éramos carne, no tenía la fuerza que debería de tener. Por esa razón, Dios nuestro Padre envió a su Hijo en semejanza de carne, igual que nosotros. Lo hizo humano, ¿para qué? Aquí sí se puede decir ese eslogan que a veces se escucha, mire, en Él sí se puede. Sí se puede, se recuerda, ¿verdad? Que los que andan gritando, sí se puede. Pues en Cristo sí se puede. En Él sí se puede, porque Él ya nos demostró que sí se puede en la carne. Vivir en este cuerpo, pero vivir en santidad, vivir en rectitud. A Jesucristo dice que fue tentado en todo, pero Él no pecó. Jesucristo fue tentado en todo, hermano. Y cuando dicen todo, es en todo. Aquí no va a creer que Jesús no tuvo esas tentaciones que a nosotros nos llegan, pero dice que Él no pecó. ¿Qué nos demostró? Que en esta carne y viviendo en el Espíritu, el pecado ya no puede enseñorearse en nosotros. Porque el pecado fue vencido cuando nuestro Señor Jesucristo pagó allá en la cruz del Calvario. Y de esa manera nos demostró que si nosotros le creemos a Él, podemos también vencer el pecado en nuestra carne, en esta carne mortal. Por eso dice aquí el apóstol, dice, y a causa del pecado lo condenó. O sea, en la carne de Cristo condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora sí, mire, ahora la ley cobra vida también en nosotros. Porque aquí dice, mire, la justicia de la ley, porque la ley es justa. Es lo que le decía hace poco. La ley es justa, la ley es santa. Lo que Dios estableció, esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Él, hermano. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, ese es Dios. Ese es lo que Él es en su esencia. Entonces, no lo podíamos vivir por nuestra carne humana, pecadora, porque estábamos bajo condenación desde el pecado que traemos de Adán, ¿verdad? El pecado que pasó a todos. Pero como ahora venimos y recibimos este perdón que Cristo nos otorga por la fe, ahora sí nosotros ya podemos vivir en justicia de esta ley. La que no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos. Todos esos, no adorarás ídolos. Todas esas leyes ahora nosotros que somos hijos de Dios, sí ya las podemos vivir. Porque ya mora Cristo en nosotros. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Y de esa manera es que ahora podemos vencer los deseos, los apetitos de la carne. Que esos son los que muchas veces nos hacen alejarnos de la comunión con Dios y ser cristianos derrotados, ser cristianos sin poder, sin fuerza.
Por eso muchas veces tenemos temor también, hermano. Por eso es bueno examinarnos profundamente, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y seamos cristianos con autoridad, con poder de Dios, y no cristianos miedosos, no cristianos que salgamos huyendo cuando las circunstancias se presentan. Y cuando es de esa forma, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque de esa manera a veces lo deshonramos a Él, hermano. Lo deshonramos cuando se nos presenta algo que podemos darle la gloria a Él y no lo hacemos. Por eso aquí nos dice el apóstol Pablo: si vivís en el Espíritu, vivirás. Pero si vives de acuerdo a la carne, vas a morir. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora sí, ya se cumple esa ley. Ahora usted ya la puede vivir. La ley que no se podía vivir ahora. Por eso muchos judíos que se están convirtiendo al Señor desde un principio que se convirtieron, ellos ya pudieron vivir esa ley de Moisés. Que no andamos, dice, conforme a la carne. O sea, se va a cumplir, y como le decía, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos, aunque nos llamemos cristianos. A veces me han dicho o me han criticado que soy legalista, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no le estoy diciendo aquí algo que no dice aquí en Romanos, lo acaba de escuchar usted si escuchó la lectura. Que si vivimos conforme a los deseos de nuestra carne, vamos a morir. No hay excusa ahí, hermano. No va a haber medios términos de nada. Si usted no vivió una vida que agradara a Dios, sino que se complació en sus deleites, en sus placeres, en lo que su mente carnal le llama a ser, usted va a morir. Por mucho que sepa de la palabra de Dios, por mucho que entienda de la Biblia, hermano. Pero si usted no vive de acuerdo a lo que el Señor aquí nos dice en su palabra, vamos a morir. Porque mire, cuando alguien está muerto, está muerto. Ese muerto no se puede mover, no puede hacer nada. No puede levantarse, no puede tomar agua, no puede sentir. Usted le puede hasta quemar el cuerpo, que él no va a gritar, no va a llorar. Y hace un cuerpo muerto. Ya no tiene sensibilidad de nada. Muerto. Y dice la palabra de Dios que cuando estamos en el Señor, estamos muertos al pecado. Porque si nosotros ya estamos allí, imagínense que ese muerto se levantara, entonces no estaba muerto, ¿va? Estaba medio muerto. Cuando un cristiano se levanta y comete pecados, hermano, él entonces no estaba muerto al pecado. Todavía estaba viviendo para él. Por eso aquí dice que el ocuparse de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, el que piensa en el Espíritu, hermano, anda solo así, mire, pensando en el Señor, pensando qué hacer para Él, anda cantándole al Señor. Si hay problemas, Él todo se los pone al Señor. Toda esa carga, hermano. Porque mire, hermano, el Señor lo dice bien claro aquí por ejemplo, yo cuando me convertí, el versículo que a mí me atrajo, me golpeó el corazón, así, hermano, se lo digo, es ese que dice: venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces ese versículo para mí me impactó, porque yo sentí en esos tiempos una situación bien tremenda en mi vida. Pero cuando escuché eso, dije yo: hay alguien que puede llevar mis cargas. Entonces cuando uno es cristiano y vive en el Espíritu, todo eso se lo deja al Señor. Y ya no anda uno preocupado, ya no anda tan afligido, no anda pensando que qué va a pasar, que qué va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce y sabe nuestros caminos, hermano. Él sabe lo que va a hacer al final de todo. A veces se ven situaciones como que si no van a tener solución. Pero si usted está viviendo en el Espíritu, no se preocupe, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Esa es la diferencia. Ese es el cuidado que usted como cristiano debe de tener. Si usted, mire, yo me doy cuenta aquí en este Facebook, yo pues ahí
he posteado muchos versos de la palabra del Señor. Y hoy que estoy subiendo videos y uso esta plataforma social. Pero yo no la uso para andarme ahí tomando tanta foto. O andando ahí luciendo a veces lo que yo quiero hacer o lo que ando haciendo por otros lados. No me gusta. ¿Para qué? Pero el caso es que yo observo muchos cristianos que se dicen ser cristianos. Y ahí andan todavía haciendo ese tipo de situaciones como los que no tienen a Cristo. Ellos así andan. Si usted observa a una persona que no conoce a Cristo, eso es lo que hace. Pero el que es de Dios, hermano, pierde todo eso, hermano. Esa es vanagloria, así se llama eso. Y esa vanagloria es de la carne. Entonces, cuando usted todavía practica eso, usted no está muerto totalmente al pecado. Tiene que morir al pecado para que así la gracia del Señor, los deseos del Espíritu Santo, buscarlo en ayuno, buscarlo en oración, conocer la voluntad de Dios en su vida, hacer lo que lo dice, y aunque todos los demás estén en contra suya, pero usted va a agradar a aquel que le dio la vida, al que le ha ofrecido la vida, hermano. A ese es al único que usted puede agradar, a Dios, a nuestro Dios todopoderoso. Por eso el salmista decía, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Por qué le voy a temer al hombre? Porque lo más que puede hacer es matar la carne. Pero aquel, temamos, le dice, aquel que puede echarle el alma al infierno. No solo el cuerpo, sino que hasta el alma. A nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que explica aquí el apóstol Pablo. Si vivimos en la carne, vamos a morir. Dice, pero los que son del Espíritu en las cosas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es lo que les digo. Usted anda, mire, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted está pasando el peor problema, pero usted anda alabando al Señor. Usted le pregunta, hermano o hermana, mire, sí, hermana, estoy en una situación difícil, pero mi confianza está en el Señor. Él sabe lo que está haciendo y Él me va a ayudar en esto. Así vive un cristiano, que vive en el Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Jamás el que vive en la carne va a hacer la voluntad de Dios. Jamás. Y es algo que va a pasar usted alejado de Dios. No hay comunión con Dios, hermano. Cuando usted está en pecado o practica el pecado o vive en los designios de su mente carnal, pecaminosa, olvídese, hermano. Y se lo digo bien claro, y aunque así usted quizás me critique que soy un legalista o que soy una persona que pienso diferente, no, hermano. Ese es el espíritu de la palabra que está aquí. Si usted vive de acuerdo a eso, va a morir. Usted se está, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. El Señor, hermano, usted mire, usted puede andar bien bonito el día de la iglesia, bien bonita, bien peinadita, el hombre lo mismo, pero si en su corazón hay maldad, hay designios malos, en su corazón no ha cambiado, usted solita se está engañando. A Dios no lo engaña. Puede engañar aquí a la gente, a los hermanos, ¿verdad? Lo pueden ver bien santito, pero a Dios no lo podemos engañar. Y eso es lo que nosotros tenemos de poner en casa. Nosotros no tenemos que andarnos cuidando de la gente, hermano. No. Cuidémonos del Señor. Porque Él nos mira donde quiera que estemos. La gente solo lo ve a usted cuando sale a la calle. Pero dentro de los hogares solo son sus hijos, su esposa y su esposo. Y Dios, que observa sus acciones. Si sus acciones son justas. Si usted es un hombre responsable con su mujer, si usted es una mujer responsable con su esposo, que lo respeta, que lo ama. Lo mismo el hombre, si la respeta, si la ama. Mire, el hombre que es cristiano, verdadero hijo de Dios, no le dice nada mal a su esposa. No la trata mal. Por eso yo no creo en eso de la psicología, que vaya, que le hablen para que usted cambie su mente. No, usted no va a cambiar nunca. Mire, esa es una condenación que traemos desde el principio, desde el huerto del Edén. Ese pecado ahí está dentro. Ese no se lo va a quitar ningún psicólogo. No, ese es solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que le puede cambiar su mente y su corazón. De ahí nadie, por muy sabio y entendido que sea en esa materia, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que puede cambiar la mente y el corazón. El verdadero Hijo de Dios no trata mal a su esposa. Él la ama, Él la cuida, Él la sustenta. Porque dice la palabra de Dios que venimos a hacer como lo que Cristo está haciendo por su iglesia. Dice que Él se entregó a sí mismo por ella.
Jesús se entregó por su iglesia, hermano, murió en una cruz, se dejó clavar en un madero, para que ahora nosotros como iglesia le sirvamos y le adoremos y le honremos, y Él está siempre protegiéndonos a nosotros. Aleluya, esa es la bendición que tenemos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra del Señor, hermano. Si usted es un hijo de Dios, usted va a amar a su familia. Usted va a amarla con todo su corazón. Usted va a ver de qué manera usted sustenta aquello. Por eso, si es un hermano que trata mal a su esposa, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y usted, mujer, respete a su esposo también. Respételo. Porque de esa manera usted está haciendo la voluntad de Dios. Porque aquí lo dice su palabra: mujeres, respeten a sus maridos. Y hombres, ustedes amen a sus mujeres. Eso es lo que nos enseña. Y eso es vivir en el Espíritu. No en la carne, no en pleitos, no en contiendas. No vivir solo sacándose cosas del pasado. No vivir solo diciéndose maldades o cosas que a Dios lo desagradan. Escuchar a cristianos que se dicen ser cristianos hablando de esa manera. Sí, eso es vivir en la carne. Porque aquí lo dice, mire: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué difícil va a ser en ese final, en ese día final, hermano. Cuando dice el Señor, así como lo dice allí en esa parábola del trigo y la cizaña, que al final del siglo, cuando ya termine todo esto, dice que Él va a mandar a sus ángeles para que recojan toda la cizaña y la aten y la echen al fuego, dice. Esos serán cristianos, hermano. Esa cizaña. Los que se decían ser cristianos, pues. Y dice: y después recogerán a mi trigo y me lo pondrán en mi granero, que es la patria celestial, que es donde vamos a vivir con el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Por eso, hermano, todavía, hoy, que vive, hoy, usted tiene la oportunidad. La palabra hoy significa tener esperanza, hermano. Tener esperanza. Usted tiene esperanza todavía de cambiar, de rectificar su vida, de rectificar sus pasos, porque solamente así usted puede tener esa entrada gloriosa ya en el reino de nuestro Señor y amado Salvador, hermano. De lo contrario, usted va a perecer como esa cizaña. Y la cizaña, hermano, no la podemos arrancar. Ahí está en las iglesias. Trate usted, si usted considera, si escucha este mensaje, si Dios le da la oportunidad de escuchar esta enseñanza, y si usted se examina y así, de una manera honesta, pero lo más honesto que usted pueda, examínese, hermano. Y si usted, hermana, también, si usted se ve que hay algo mal en su corazón, pues Dios todavía le da la esperanza hoy para que usted cambie su vida. Mire, yo cada día le doy gracias al Señor, fíjese, porque yo cada día digo yo: Señor, me das la oportunidad de ponerme a cuentas contigo, de caminar en ordenanzas con el Señor, de hacer su voluntad. Porque mire, hermano, hubo un tiempo en que yo, hermano, también quizás llegué a ser cizaña, pero gracias al Señor que el Señor me ayudó a salir de ella, hermano, porque no valoraba lo que tenía a mi alrededor. Pero hoy le doy gracias al Rey de Gloria, porque Él es el único, hermano, que puede hacer cambios en la vida de nosotros. De allí nadie, hermano, por mucho que usted mire, le diga, le haga, no pueden, porque en el ser en nosotros está esa maldad, esa cosa que vino desde el principio del pecado. Y dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, usted que me está oyendo, no vivís según la carne. Aleluya. Qué hermoso el pensamiento de Pablo. Él no deseaba que viviéramos en la carne. Él lo dice aquí, mire: mas vosotros, les está diciendo a nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa era la fe del apóstol. Esa es la fe que él tenía, de que lo que él estaba hablando, eso no iba para ellos, sino que él creía que todos, absolutamente todos, eran hijos de Dios.
si es que el Espíritu de Dios les dice, pero fíjese, todavía él dice aquí, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que le decía yo. Quizás el otro día que lo dije, la gente que lo escuchó va a decir, ¿cómo es eso que no soy cristiano? Pues aquí lo está diciendo. El otro día yo dije que aquel que no obedece al Señor y que no anda en su voluntad, no es hijo de Dios. Y que practica el pecado, no es hijo de Dios. Y aquí se lo dice bien claro, mire. Dice, pero si Cristo, dice, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, es lo que le acabo de decir, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Si usted es justo, tenga seguro, hermano, que el Señor estará en todas con usted. Porque usted está agradando al Señor. Usted está viviendo en el Espíritu. Pero si usted vive en los deleites de la carne, usted está deshonrando al Señor. Y aún el pecado no está muerto en usted. Todavía ese muerto se levanta. Y no está resucitando, sino que se levanta porque todavía está vivo. Está vivo ese pecado. Entonces el hombre de pecado, por eso Pablo dice, hagan morir todas las cosas terrenales en vosotros. Todo lo terrenal, hermano. Todas esas cosas que uno a veces quisiera, como algunos dicen que se están perdiendo la vida. que he perdido la vida, dice, ¿verdad? Pero no. Usted está disfrutando de la mejor vida, porque después de esta vida viene la vida eterna. Vienen 1000 años para reinar con Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso le digo que tiene que estar usted, mire, bien firme. Y que no importe que le digan santulón, que le digan que usted es un ¿cómo se llama? Le acabo de decir eso, legalista, que usted es no sé, alguien que no ama, que no tiene amor. No, hermano, porque mire, el apóstol Pablo escribió esto porque tuvo amor para nosotros. Por eso el Señor le dio esto, que lo escribiera, porque Él nos amaba. Y el apóstol Pablo nos dice esto para que nosotros nos abstengamos de hacer lo malo y buscar el bien. Entonces, mi amado hermano, quedemos claros. Si usted anda en la voluntad y viviendo en el Espíritu, ninguna condenación hay para usted. Pero si usted anda conforme a los deseos de la carne, conforme a los malos pensamientos de la carne, entonces para usted sí, la condenación aún todavía está en su vida. Y yo le animo para que salga de allí. Aún es tiempo, dice su palabra. Si hoy oyeres, oiga bien lo que dice el Señor. Si oyeres hoy mi palabra, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron los israelitas allá en Meriba cuando salieron de Egipto. Fíjese que esa expresión nos habla de esto. Salga de allí. Dios nos da la oportunidad. Salga. Si usted lo puede hacer y vivir para Cristo, hágalo, hermano. Y de esa manera usted va a estar honrando a nuestro Señor. Y usted, mi amigo, igual. Si quiere venir al conocimiento del Señor, arrepiéntase. Dele a Él su corazón. Y muera para todas las cosas que el mundo le ofrecen. Y viva para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para quien sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al Señor, alabado sea su nombre, porque por Él vivimos y por Él estamos aquí, hermano. Y si morimos, pues también, hermano, nos vamos a gozarnos allá con el Señor. Alabado sea su nombre. Doy gracias a Dios, hermano, en esta hora por esta palabra que Él nos ha traído. Y espero en Dios que sea de bendición para su vida, como también ha sido para la mía, hermano. Porque cada vez que uno predica, se enseña a sí mismo. No crea que yo predico y me salvo de esto. No, yo soy más responsable que aún que usted, porque yo predico la palabra del Señor. Y por eso tengo que andar bien firme con el Señor y pidiéndole perdón siempre que le ofendo, para no estar ese día allí avergonzado, ¿verdad? El día que estemos delante del Señor. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí con esta enseñanza, hermano, y espero que haya servido y vaya a ser útil en su vida.
en esta hora. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que tú nos entregaste, Señor. Hemos sido breve, Padre, porque no queremos que algunos amigos, no hermanos, amigos, se nos aburran. Queremos que ellos escuchen estos mensajes y que tú los des la oportunidad de que ellos también puedan creer, Señor, al mensaje de salvación que tú has traído, Padre. Porque solamente en ti podemos encontrar paz, podemos encontrar bendición y vida eterna, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a nosotros para andar en el Espíritu, Señor, y no andar satisfaciendo tanto los deseos de esta carne, Señor. Que mueran esos deseos en nosotros, Padre, y que tú vivas para que nosotros tengamos ese poder y esa autoridad que solamente provienen de ti, Señor, cuando andamos en tu voluntad gloriosa. Gracias, Señor, en esta hora, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, y recuerden, si el Señor aún no ha venido o no me he ido con Él, los espero la próxima semana con ayuda del Señor para una vez más tocar estos temas muy importantes para nuestra vida. Y recuerde, Jesús es el pan de vida. Hasta la próxima.